Y vamos a dar paso a José Antonio. José Antonio es naturópata higienista, especialista en curas depurativas, también especialista en cambios de estilos de vida y arte y alimentación, que representa el Instituto Holístico de Higiene Vital. Si observáis en la entrada hay una mesa donde el Instituto Holístico puede dar también toda la información, y aquí pues José Antonio va a exponer poco para que luego haya bastantes preguntas, dudas que tengamos, que lo más importante es compartir lo que tengáis como incógnita o cosas que queramos aportar. Entonces, por mi parte, doy pase ya a José Antonio para que tome la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver si en media hora voy a tratar de hacer una exposición de lo que es la cura depurativa y la otra media hora hacerlo más interactivo, que van a haber dudas, preguntas y enfocarlo un poquito según vuestras necesidades. Muy bien, cura depurativa. Seguro que habéis oído hablar muchas veces de dietas depurativas, curas que hay en el mercado, ¿no? La idea sería ver un poco, empezar, ¿por qué necesito hacer una cura depurativa? ¿Qué es una cura depurativa? Y bueno, pues ver un poco por qué cada uno lo hace, ¿no? A veces no está muy claro, ¿eh? La gente viene o decide hacer una dieta, una cura depurativa por múltiples factores, ¿no? Desde un tema de salud, desde un tema de bienestar, desde una simple desintoxicación que no sabe concretar muy bien el motivo principal. Yo lo voy a enfocar como naturópata desde un aspecto de salud. Una cura depurativa, voy a marcar un poquito la base, es una de las mejores formas de limpiar el cuerpo y clarificar la mente, así como el método más eficaz y natural para liberar digamos, el cuerpo de toxinas acumuladas causantes de nuestros trastornos físicos y emocionales. Claro, viendo un poquito esto, nos podemos hacer una pregunta. ¿Y yo qué tengo que eliminar? Entonces, bueno, toxicidad, debido al estilo de vida un poco antinatural, alejado de las leyes naturales y de nuestra propia naturaleza, todo el mundo tiene un exceso de toxicidad. No solamente por lo que comemos. Aquí en la dieta, casi todas las charlas van enfocadas al tema de la alimentación. Yo lo voy a tocar un poquito, pero no es lo único. No solo de pan vive el hombre, sino que la clave va a ser aportar energía vital para que el propio organismo inicie ese proceso de desintoxicación, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros factores que nos dan energía y que nos quitan energía, y la alimentación va a ser un factor, ¿no? Claro, en este punto no solo es importante lo que comemos, sino cómo lo comemos, en qué condiciones, en qué combinaciones, si respetamos el hambre verdadera o no, si comemos para tapar alguna emoción, no solo por hambre física, sino para solucionar algún conflicto. Es decir, la mayor parte de las veces ya no solo comemos con un hambre física, sino para tapar una soledad, un aburrimiento, una ansiedad, un compartir con gente porque es la hora, por hábito, porque me obliga, por no quedar mal, por no decirle que no a otra persona. Es decir, claro, siempre que comamos de esa manera, sin esperar esa llamada natural del organismo, que es el hambre verdadera, el cuerpo no lo va a poder digerir correctamente y tampoco va a asimilarlo. Entonces, ¿de qué sirve comer los mejores alimentos si están destinados a fermentar, a putrefactar? Es decir, lo más importante, si hablamos solamente desde el tema de alimentación, que ahora vamos a tocar otros aspectos como aporte de energía vital, que es lo que nos interesa, para que el organismo inicie ese proceso de desintoxicación. Es decir, repito,
repito, la clave es energía vital, pero la dieta es una parte y no solamente lo que comemos, podemos comer los mejores alimentos del mundo, naturales, ecológicos, incluso fruta, o cereales integrales y demás, pero lo que nos va a interesar fundamentalmente es que el cuerpo lo pueda digerir y asimilar. Si no lo puede digerir y asimilar, se va a convertir en residuos tóxicos que luego a la larga nos va a dar enfermedad. Bien. Una desintoxicación y revitalización del organismo significa la recuperación de nuestra salud, así como la prevención de los procesos degenerativos celulares. Y esto ya tenemos un premio Nobel, el doctor Alexis Carrel, que fue un premio Nobel en medicina en el año 1912, donde ha demostrado el papel importante de las toxinas. Si estas llegan a ser numerosas y no pueden eliminarse, las células obligadas a vivir en un medio tóxico se alteran, degeneran y luego mueren. Por esta investigación, el doctor Alexis Carrel ha sido galardonado con el premio Nobel en medicina, ¿no? Bien, es un poquito así, es un símil. Si manteniendo el agua de la pecera limpia, mantendremos el pez sano. Manteniendo nuestro organismo limpio, permitiremos que nuestros órganos funcionen correcta y sanamente. Bien, con lo cual, vamos a partir de la premisa de que la mayoría de las enfermedades y trastornos psíquicos y emocionales que padecemos son síntomas que delatan la toxicidad de nuestro cuerpo. Veréis, esto que además está demostrado por el doctor Alexis Carrel, también hay otro premio Nobel en el año 1931, que es el doctor Otto Warburg, donde ha demostrado que la enfermedad es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico. Y también con esta tesis pues, ha sido galardonado con el premio Nobel en medicina en 1931. ¿Qué es lo que dice? Que una alimentación y estilo de vida antifisiológico crea en nuestro organismo un entorno de acidez. Los tejidos cancerosos son tejidos óseos, mientras que los tejidos sanos son tejidos alcalinos. Aquí ya estamos metiendo el concepto alcalino, ácido, que es lo mismo la acidez que la toxicidad. Ahora bien, no solo lo que comemos produce acidez, sino que hay muchas otras cuestiones en nuestra vida que nos producen acidificación. Un exceso o defecto de ejercicio, unas emociones alteradas, un no poner límites, un sueño desequilibrado, un no expresar emociones, muchísimos factores que también nos están acidificando. Por eso la idea de, cuando hablamos de, digamos, de salud e enfermedad, no lo podemos solamente enfocar en un aspecto nada más de nuestra vida, aunque sea uno principal, como puede ser la alimentación, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores. Por muy buena alimentación que llevemos, si descuidamos nuestro estilo de vida, al final vamos a tener problemas, vamos a tener una acidificación en el organismo. Cuanto mejor sea nuestra dieta, evidentemente vamos a neutralizar, pero no a solucionar. A veces las causas de la enfermedad pueden ser mentales, emocionales, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestras emociones, nuestro estilo de vida y muchos otros factores que ahora vamos a hablar con vosotros. Bien, además de este premio Nobel, de estos dos premios Nobel, hay muchísimos otros médicos, cirujanos, así bastante conocidos, donde también demuestran un poquito esta premisa. El doctor Josh Crilley nos habla de que todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. La idea más simple y básica que sostiene la higiene vital es que casi todas las enfermedades no son más que manifestaciones distintas de una misma causa, la acidificación del organismo o lo que es lo mismo la toxemia. Y que cuando eliminamos esta causa,
los síntomas desaparecen de forma inmediata. Bien, y aquí también hago reseña a otros médicos. Dr. Mecken, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido, el envejecimiento, la falta de energía, el mal genio, dolores de cabeza, enfermedades de corazón, alergias, eczemas, urticarias, asma, cálculos, arteriosclerosis, no son más que la acumulación de ácidos. En realidad no importa el nombre, el sinnúmero de nombres de enfermedades, lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo, y luego ya el doctor Robert Jung, el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos, los que puede eliminar, se manifiestan las diversas dolencias. Aquí el quid de la cuestión está en detectar dónde está la fuga principal de energía, si es en el campo físico, en el campo emocional, en el campo mental, y ver cómo, además de limpiar el organismo de esos desechos que ya tenemos acumulados de hace años por un estilo de vida incorrecto, pero a la par, en una cura depurativa tendríamos que tomar conciencia de esas fugas de energía y también de esas necesidades vitales no cubiertas que también nos están desvitalizando. Entonces, la idea, no solo limpiar, no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia, con lo cual, cada vez que hacemos una cura depurativa, vamos a ver si somos capaces de detectar fugas de energía para no luego ensuciarnos y a la vez ir cubriendo necesidades vitales que pueden ser la causa de muchos malestares y enfermedades. Bien, entonces, ¿qué no es una cura depurativa? Una cura depurativa no es pasar hambre, no es simplemente hacer una depuración de manera agresiva, con tensión. No es simplemente hacer una dieta de 7 días, 10, 12, hacer una limpieza y luego volver otra vez al estilo de vida. Una cura depurativa debería implicar un posterior cambio, una toma de conciencia que luego nos haga llevar un estilo de vida más saludable, no solo a nivel de alimentación, sino en otros factores de vida. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, en los últimos años, con el aval de estudios, de recientes estudios científicos, como hemos visto, con estos premios Nobel, entre otros, médicos, cirujanos y demás, que proponen los programas de eliminación como eficaz remedio para la desintoxicación de nuestro organismo y la prevención consiguiente de enfermedades. Entonces, esto además es un poquito el requisito, digamos, es la base terapéutica por excelencia de la naturopatía clásica. Ahora bien, normalmente la naturopatía clásica centra en la mayor parte de las veces en la higiene vital desde un aspecto solo de la alimentación. Pero tenemos que tener en cuenta que la alimentación es todo aquello que nos proporciona energía vital. ¿Cuántas veces comemos y después de una comida más que energía lo que nos ha quitado es energía? Entonces, debemos de tener en cuenta que una alimentación es mucho más de lo que comemos, sino que la idea es que no nos olvidemos del requisito básico que es que nos aporte energía vital. Entonces, a la hora de estudiar alimentación deberíamos tener todos esos elementos en cuenta que nos aportan y que nos desvitalizan. ¿Bien? Bien, la clave, por lo tanto, a la hora de llevar una cura depurativa es, como decía antes, proporcionar energía vital para que el cuerpo inicie ese proceso de desintoxicación y de regeneración. La alimentación, aquí en este caso, se va a convertir en una de las herramientas indispensables, pero no la única. ¿De acuerdo? La idea es ver cómo comemos de tal manera que nos proporcione esa energía vital y a veces, pues repito, que no solo es lo que le vamos a dar. A veces es más importante no darle comida
o comer de tal manera que el cuerpo lo pueda asimilar, ¿no? Bien, aunque es ideal para un tratamiento la reducción del peso, debemos de tener en cuenta siempre que los beneficios de esta práctica van más allá. En este caso, estamos hablando desde el aspecto físico, va a permitir al cuerpo iniciar un proceso de sanación con excelentes resultados en las diversas dolencias, siempre y cuando no estén ya en un grado irreversible. Si es una enfermedad crónica, va a requerir también más tiempo y posiblemente haya que hacer varias curas antes de que haya una curación, ¿no? Y sobre todo, lo que más importa es el estilo de vida que hacemos entre curas, posterior. Esto es lo que realmente nos va a dar resultados a la larga. Entonces, con excelentes resultados a nivel digestivo, intestinales, alergias, asma, reumas, artritis, afecciones circulatorias, y en fin, siempre y cuando no esté en un grado de irreversibilidad. Bien, el método que de alguna manera se propugna para hacer una cura depurativa es respetar, interpretar las señales del cuerpo. No podemos entrar después de una dieta convencional directamente a comer manzanas o a comer o hacer una cura de sirope de savia sin tener en cuenta un poquito que hay que ir por etapas para que no sea agresivo, para que no se produzcan crisis de desintoxicación, porque cuando iniciamos una cura, cuando el cuerpo le aportamos energía vital, en un principio va a desencadenar posiblemente síntomas de eliminación. Entonces, esto puede ocasionar, si no se hace correctamente, demasiado desgaste de energía vital, por el desgaste a nivel emocional, a nivel mental, con lo cual la idea es hacerlo de una manera suave. Si pasamos de la noche a la mañana a comer o a no comer, lo que vamos a pasar es una gran tensión a nivel de hambre. Entonces, ¿qué necesidad hay de pasar esto? ¿Qué necesidad hay de tensar la cuerda para que luego cuando salgamos se vuelva al otro extremo, se produzcan efectos rebotes? El arte está en tener una experiencia bonita, de que sea suave, de que no se pase hambre. Normalmente en una dieta se suele pasar más hambre porque comemos de tal manera que a veces el cuerpo no está asimilando, con lo cual las células están muertas de hambre y te siguen pidiendo comida. Lo primero que tenemos que hacer seguramente es quitar antialimentos como el azúcar, los lácteos, reducirlo, a lo mejor también reducir la carne, es decir, ciertos alimentos que para su metabolización va a coger reservas minerales del organismo. Entonces, si se hace de una manera suave, teniendo en cuenta las necesidades personales de cada uno, se puede convertir en una experiencia muy agradable donde no hay tensión de ningún tipo y además se puede convertir en una herramienta de desarrollo personal. Cuando eliminamos toxinas físicas, también vamos eliminando toxinas emocionales y vamos cuestionándonos pensamientos erróneos que se van cayendo, de alguna manera. Entonces, el proceso de cura depurativa es más un trabajo interior, donde uno, en la vida, por falta de energía, va metiendo para la trastienda muchas situaciones no resueltas de la vida, las va pasando para el inconsciente. Cuando iniciamos un proceso de desintoxicación físico, también salen esas emociones. Al haber más energía vital, de pronto nos encontramos que tenemos que afrontar esas cosas no resueltas de la vida, y una persona que esté ahí, que lleve a la par en ese proceso de desintoxicación un trabajo de psicoterapia, para que no le desborde lo que salga, pues es fundamental. Claro, a veces yo veo en este tipo de curas que se toman un poquito a la ligera y todo el mundo se mete así, sin más, venga, voy a hacer una desintoxicación, pero no sabe lo que mueve dentro, no sabemos cómo viene esa persona, con qué carga emocional y mental, y todo eso lo va a mover. Y a ver cómo lo manejan cuando salga. Si no lo ha podido manejar en muchos años, ¿cómo lo va a manejar de vuelta? A veces
no solo tiene que manejar cosas de manera física, es decir, si de pronto una persona tiene, no sé, una cirrosis hepática o tiene algún cálculo biliar o alguna otra enfermedad, cuando el cuerpo inicia un proceso de desintoxicación, los órganos que más están trabajando los primeros días es el hígado y el riñón. Si estos órganos ya están fatigados, lo que vamos a hacer es castigarlo más todavía. O si hay un cálculo ahí que estaba tranquilo, que no generaba dolor, si iniciamos un proceso de desintoxicación, que ese cálculo tiene que salir, imaginaros los dolores que se pueden producir. Es decir, hay que ir con mucho cuidado para que no se generen síntomas fuertes que la persona no pueda manejar, no solo físico, repito, sino también emocional y de otra índole. Claro, cuando uno de pronto inicia este tipo de proceso y nota que hay un aumento de la energía vital, también este aumento de la energía vital trata de sacarte de situaciones estancadas en tu vida. A veces en la vida tenemos un estancamiento por falta de que no tenemos energía suficiente para salir de ahí. O algún problema emocional en algún momento nos puede desbordar, no por el problema en sí. Este es el detonante, pero no la causa. La causa tiene que ver con un bajón de energía vital que hace que me desborde. Es como la gota que colma el vaso. Si tenemos, no sé, dos personas, están al lado de una ventana abierta, que puede haber una corriente de aire frío, en una le puede desembocar una lumbaje y en otro no. ¿A quién va a afectar? A quien está bajo de energía o con una carga tóxica, que la corriente de aire va a actuar de detonante, pero la causa es toxemia, bajo de energía. Cuando un problema en la vida, de alguna manera, por el motivo que sea, nos desborda, a veces no es el problema en sí. Puede ser, nada, algo insignificante, pero yo lo vivo como un mundo. ¿Por qué? Bajo de energía. Esto sucede como, no sé, un niño pequeño, que está fatigado a las 10 de la noche por falta de sueño, que empieza a entrar y de pronto le quitamos el juguete y hay un berrinche. No es el juguete en sí, sino es que el niño está cansado. Cuando el niño descansa, al día siguiente ese mismo problema no le afecta. Pues así vamos un poquito en la vida. Falta de energía. Claro, hay tantas fugas de energía en nuestra vida, tantas entradas de toxemia, que a la mínima nos puede desbordar y a veces se está tratando ese síntoma, perdón, ese detonante, pero no es lo que igual debemos de tratar. Cuando una persona viene a hacer una cura depurativa por el motivo que sea, que no solamente la gente lo hace por un tema de peso, aunque también, porque el peso es un síntoma de que algo no funciona bien en el organismo, pero también lo hace por un problema de salud, pero también lo hace por un problema emocional, por un sentimiento de estancamiento en la vida, por un conflicto que no puede manejar. Cuando esa persona viene afectada llorando con ese problema en concreto, no lo trabajo de manera cognitiva. Espero 3 o 4 días que la cura empiece a hacer efecto y cuando viene con más energía y ese mismo problema, aunque estando ahí, ya no lo tengo. Entonces, hay que ver que no todo lo que nos pasa es el detonante. No es la causa, perdón. Estamos diseñados energéticamente para solventar la mayoría de los problemas. Los problemas, las emociones son necesarias en la vida, no tenemos que taparlas. Nos está dando mucha información de qué es las necesidades vitales no cubiertas o dónde pueden estar esas fugas de energía que estoy metido ahí. La vida quiere que salgas de ahí, que tomes una dirección nueva. Entonces, nos da mucha información. ¿Por qué tenemos que taparlas? Bueno, yo cuando una persona viene muchas veces a hacer una cura depurativa, hay que hacer una investigación de cómo come, cuál es su tipo de vida, hay que hacer una investigación si ha habido qué enfermedades, qué problemas emocionales hubo en el pasado o recientemente, porque venimos un poco en esta situación, venimos y lo que vemos simplemente es la punta del iceberg. Pero detrás hay muchas cosas.
hay muchas caras y muchos síntomas, una enfermedad que puede estar ahí ya, aunque no veamos el síntoma directamente. ¿Cuánta gente nos vienen las enfermedades prevenidas, ¿no? Pero una enfermedad tarda muchos años en hacerse. Entonces, la mayor parte de las personas en este tipo de mundo de vida ya venimos con una cierta toxicidad, con una enfermedad latente. Entonces, que venga sin síntomas no quiere decir que no haya algo ahí latente. Entonces hay que ir con mucho cuidado, hay que proceder de manera muy suave. No vaya a ser que entremos de manera brusca y todo eso salga de una manera que nos desborde. Bien, a medida que vamos iniciando el proceso de desintoxicación, lo que vamos haciendo es haciendo consciente el inconsciente, vamos bajando el umbral de lo que... Esto yo lo asemejo, cada persona tiene como un umbral de tolerancia a las toxinas. Cuanto más alto, es más cantidad de toxemia yo llevo conmigo, más tolerancia tengo. Cuanto más bajo, más reacción tengo a la toxemia, a aquellas cosas que no me sientan bien, sean físicas o emocionales. Entonces, la idea de la cura depurativa es bajar este nivel este umbral de tolerancia, pero a la medida que lo vamos bajando, la cura depurativa, vamos descubriendo o sacando, como yo digo, esos regalitos, esas situaciones no vividas o esos síntomas que estaban ahí, salen a flote. Pero ahí es donde se empieza a producir la verdadera sanación. En una cura depurativa, todo aquello que nos salga ya nos es conocido. No nos va a salir nada nuevo. Una persona que haya tenido, no sé, que venga por un problema de artritis reumatoide, pues le van a salir síntomas derivados de la enfermedad que ya están iniciando ese proceso de curación. Va a haber procesos inflamatorios. Una persona que venga con problema de asma, la curación pasa por procesos agudos. Pues igual va a haber ataques de tos, mucosidad, brotes asmáticos, pero eso también el cuerpo ya está iniciando un proceso de desintoxicación. Es decir, hay que ir con cuidado a ver cómo hacemos esa cura depurativa y sobre todo no hacerla por nuestra cuenta, porque nos podemos encontrar muchas sorpresas. Bien, entonces, bueno, pues no solo esto, sino que también no solo vamos a quitar capas de cebolla que no nos pertenecen, sino que además nos vamos a encontrar con nuestra verdadera esencia. ¿Quién somos realmente? Y empezamos a hacer cosas que estaban ahí siempre latentes, pero he dejado a un segundo plano. Es decir, me empiezo a encontrar con mis necesidades vitales, no cubiertas. Es decir, después de quitar capas de cebolla, uno se encuentra con su verdadera esencia. Que a veces el problema de la enfermedad es precisamente este, haberse olvidado uno de sí mismo, de quién es y de lo que viene a la vida, el propósito con el que viene, ¿no? Bien, la cura depurativa, con esto, debe de ser integral. Es decir, en este proceso de desintoxicación física, nos debe llevar a una toma de conciencia de esos factores de nuestra vida que nos producen desgaste. Una relación de pareja que me está generando mucha toxemia y no estoy afrontando por miedos o por situaciones X, o ese trabajo desvitalizante, o esas no necesidades cubiertas que las estoy, o ese no expresar esos sentimientos que ya te produce toxemia y desgaste de energía por el simple hecho de no expresarlo y de tenerlo en el cuerpo. Es decir, debemos de tener en cuenta muchos factores, ¿no? El espacio personal, la creatividad. Los que tengo de este color claro, no sé por qué no sé, bueno, claro, tenemos que ver qué es lo que nos produce desgaste de energía, es decir, toxicidad, y debemos de contemplar no solo la dieta, sino pues el exceso de café, medicación, alcohol, drogas, el entorno físico en desarmonía, que también puede producir toxemia, el trabajo excesivo, las emociones no vividas, el no poner
límites a otra persona por satisfacer al otro y por estar buscando la aprobación constante, me estoy olvidando de mí mismo y eso me está produciendo un desgaste constante. Por eso en la cura depurativa, cuando uno empieza a limitar lo que come, también empieza a limitar lo que también en otro momento traspasa a nivel emocional y empieza a poner límites a otra persona de manera natural, porque el cuerpo quiere evitar esas fugas de energía. No sé si me estoy explicando un poquito con todo esto. Bien, entonces, bueno, el no vivir uno la vida de uno, eso también produce desgaste de energía, también produce toxemia, frustración por no estar haciendo lo que uno tiene que hacer en la vida. Cuando uno empieza a iniciar procesos de desintoxicación, se reconecta con esa verdadera esencia y decide hacer cosas que siempre tenía presente, ¿no? Bien, en los biorritmos también es importante respetar ese lenguaje del cuerpo. Cuando uno está cansado, descansar. ¿Por qué tengo que tirar para adelante cuando mi cuerpo me está diciendo que no? Después de un trabajo excesivo o de un periodo de estrés, el cuerpo te pide descanso para recuperar ese exceso de energía. El traspasar ese límite, trabajar desde aquí y querer seguir funcionando a toda costa, lo que sigo haciendo es desvitalizando. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Cuando uno está bajo de energía, en vez de revisar cuál es la causa que te lleva a ello, tomamos estimulantes. Dame más energía, dame ginseng, dame vitamina no sé qué. A veces el tema de los complementos no es tanto un déficit de nutrientes, sino es una incapacidad del organismo de poder asimilar. Por eso después de una cura depurativa, después de a veces un ayuno largo, lejos de haber pérdida de nutrientes, déficit, hay un aumento de esa vitamina B12, de ese calcio, de ese hierro, de esa energía. Lo que se sorprende a la gente normalmente en estos procesos es cómo comiendo tan poco tiene tanta energía. Es una de las cosas que se sorprende. Cómo comiendo de tal manera o casi no comiendo no tiene nada de hambre. Ese es el gran miedo de las personas. Si se hace bien, correctamente, el propio proceso te va llevando. Te va llevando, pues, en un momento dado a no comer. Lo que no podemos hacer es empezar de golpe y no comer, porque entonces estamos pensando demasiado. Pero si lo vamos haciendo paulativamente, respetando ese lenguaje del cuerpo, llega un momento que él mismo te pide entrar en un ayuno a veces. Y aún así la persona sigue trabajando. La mayor parte de la gente sigue sus quehaceres habituales. Bien, cerrar procesos pendientes. La cura depurativa tiene que trabajarse a nivel integral. Es decir, pues eso, a la vez que vamos eliminando toxinas físicas, pues igual tengo un impulso de seguir eliminando cosas a mi alrededor. Empiezo a poner en orden mi espacio físico, igual hay relaciones que antes estaba manteniendo pues porque sí, que no me aportaban nada y de pronto veo cómo esas relaciones algunas se van. Y empiezo a ver hacia afuera, o sea, intentar poner en armonía el exterior, porque el interior empieza a estar en armonía. El exterior es un reflejo del interior. A veces queremos poner en armonía el exterior cuando el interior está hecho un caos. Vamos a empezar desde dentro y el otro vendrá solo. Suceden cosas mágicas muchas veces, como uno intenta cambiar todo su entorno. Algunos se cambian de casa, otros cambian de relaciones. Es el propio proceso que se va haciendo solo cuando uno cambia. Bien. Claro, estamos hablando de energía, que es lo que nos interesa, y a veces ese hobby o esas cosas que a uno le gustan, eso nos da un aumento de la energía vital. Tenemos que apoyarnos también en estas cosas, no solo en la comida. Cuando uno está enamorado no necesita comer, es un subidón de energía, ¿no? Cuando uno tiene un motor en la vida, eso es un subidón. Ya, esto es energía. La alimentación tenemos que verlo de manera integral, no solamente desde la comida, pero aunque habláramos desde la comida, también tendríamos que verlo de manera integral, no solo lo que comemos. A veces el comer lo que está es obstaculizando y desgastándote energéticamente.
La fruta, supongamos, porque no es el tema, porque doy también clases de alimentación, el arte de la alimentación, donde se contempla todo esto de manera holística, pero a veces lo importante es esto, cómo comer y obtener esa energía vital, y a veces te sorprendes que casi sin comer estás mucho mejor en todos los niveles. Es decir, la fruta vamos a suponer que es el alimento ideal. Si lo comemos a destiempo después de comer, ese alimento que se suponía que era ideal se puede convertir en nocivo porque fermenta. Es decir, la fruta no tiene apenas digestión estomacal, pasa directamente al intestino. Si lo comemos después de la comida, tiene que permanecer ese tiempo, más tiempo de lo normal, en el estómago. Y ese azúcar de la fruta, en esas condiciones de humedad, de temperatura, fermenta. Entonces, no solo echa a perder esos nutrientes que nos iban a aportar, sino que además echa a perder todo lo que había ahí. Es decir, hay mucho que hablar desde el tema de la alimentación. Podemos comer de tal manera, imaginarlo, no sé si os habrá pasado alguna vez, podemos comer, no sé, una buena ensalada, bien consistente, y a lo mejor, o un plátano con manzana, dátiles, igual digamos, hasta la tarde no tenemos hambre, y a veces comemos un menú de 3 platos con postre, y a la hora y media tenemos hambre. Ahí pasa algo. No has comido para aportar energía, pero ¿qué ha pasado? Que el cuerpo no ha aprovechado y te sigue pidiendo comida. Claro, a la hora de hacer una desintoxicación, lo primero que tenemos que hacer es nutrir el organismo para que pueda ir entrando en este proceso paulatinamente de no hambre. Como entremos radicalmente puede haber un hambre física, porque por mucho que le estemos dando, el cuerpo no está nutriendo nada. Mirad, en la segunda semana del proceso, que la primera es de entrada suave, paulatina, lo que se va a trabajar sobre todo es el hambre emocional. Distinguir entre hambre físico y hambre emocional. Y esto es donde ya se convierte la cura en un trabajo de desarrollo personal. Porque una vez uno detecta y una vez uno decide no comer para aliviar esos conflictos de la vida o para tapar emociones, no le queda más remedio que buscar soluciones alternativas que no sea por la comida. Entonces empieza a haber como más energía para hacer cosas, o para dedicarte a lo que tienes que dedicarte. Y ahí es donde uno ve lo poco que el cuerpo necesita para comer. Bien, es importante una entrada, es importante una máxima eliminación que no sea agresiva, y también es importante una salida de esa cura depurativa para que no haya efectos rebotes, para que no haya ataques bulímicos y demás. Entonces es muy importante esa salida con mucho cuidado, muy progresivamente, con la ayuda de alguien. Y una vez acaba la cura, lo más importante es, ¿y ahora qué hacemos después de todo ese trabajo? ¿Volvemos otra vez a lo mismo? ¿O puedo aprovechar esto para iniciar un cambio en el estilo de vida? Que es lo que realmente nos interesa. Pero un estilo de vida donde no solamente hayamos aprendido a comer, sino que hayamos aprendido a detectar esas fugas de energía y a cubrir esas necesidades vitales que son las que nos proporcionan energía vital o nos ocasionan enfermedad física o malestar. Esto es, a mi entender, lo más importante de la cura, la toma de conciencia. Como no tengamos resuelto necesidades vitales, o como, aunque llevemos una alimentación maravillosa, estemos en sitios que nos producen desgaste de energía vital, vamos a tener que pagarlo seguramente en muchas ocasiones con un exceso de comida. Vamos a tener que solucionar esas no necesidades cubiertas o esa tensión que nos va a generar esa vida. ¿Con qué? Con lo más fácil que tenemos a mano, que es la comida. Entonces, es muy importante esta toma de conciencia. Vamos a dar un paso a lo que son preguntas, a hacer un poquito interactivo, ¿vale? Sí, tenemos 15 minutos más o menos. Vale. Preguntas fáciles, por favor.
preguntarte también, aparte de la comida, la importancia del agua. Entonces, el agua, tenemos agua de grifo, agua minerales, ¿cuál sería recomendable? Yo he oído por ahí que hay modificaciones del pH del agua a niveles alcalinos demasiado altos. ¿Cuál sería el nivel de alcalinidad que se pueda evitar? Mira, una de las cosas que la gente se sorprende cuando hace una cura depurativa es que no bebe agua. ¿Por qué? Porque la fruta, la verdura, contiene agua biológica que el cuerpo puede asimilar perfectamente. Tiene además muchos nutrientes en esa agua que hacen que esa agua se pueda asimilar. Entonces, si llevamos una alimentación seca, evidentemente vamos a necesitar agua. Pero si vamos a una alimentación natural, con mucha agua, no vamos a necesitar. De todas maneras, el agua, cuantos menos minerales, mejor. Porque el mineral inorgánico el cuerpo no lo puede asimilar. Todo aquello que procede del reino mineral, el cuerpo no lo puede metabolizar. Debe de pasar por el reino vegetal. Entonces, un agua lo menos mineralizada posible. Entonces, de todas las maneras, este es un aspecto de múltiples dentro de la alimentación. Pero además la alimentación es un aspecto de muchos otros. Es decir, si nos centramos exclusivamente en un aspecto y perdemos la globalidad, al fin y al cabo vamos a tener problemas. A veces vale más no centrarte tanto en un aspecto y tener en cuenta muchos, y seguramente igual tienes mejor salud. No sé si me explico, pero bueno, de todas maneras, cuanto menos mineralización, muchísimo mejor, y evidentemente el agua del grifo tiene demasiado tratamiento y muchos minerales y de residuos que va cogiendo de tiborías, que todos son metales pesados, el cuerpo lo va sedimentando y por falta de energía nos puede ir ocasionando problemas. ¿Alguna más? Sí. Hola. Hola. Yo siempre me pregunto qué es lo que sucede a nivel de la comunidad científica para que, a pesar de todas estas evidencias que nos has contado, no se generalice a nivel de las consultas estas recomendaciones de este tipo de dietas. Y desde vosotros, desde los profesionales que tenéis en vuestro poder todas estas experiencias, ¿cómo estáis luchando para que los médicos empiecen a hacer estas recomendaciones? Bueno, yo en mi caso no lucho. Simplemente me dedico a trabajar y me dedico a... Esto es un tema muy personal. Evidentemente sabemos lo que hay detrás. Porque a pesar de estas evidencias científicas, claro, no era el tema de hoy, no venía a hablar de salud y enfermedad. Si hubiera venido a hablar de este tema, hubiera venido con una estadística de todas las enfermedades, el aumento de las enfermedades en los últimos años, y hubiéramos visto ese aumento alarmante en todas. Entonces mi pregunta es cómo, a pesar de tantos estudios, de tanto dinero, de tanta ciencia que está ahí, cómo no estamos haciendo que esa enfermedad vaya disminuyendo y cómo va en aumento. ¿Y por qué todas las enfermedades crónicas ninguna tiene solución, ninguna tiene curación? Que hay es un tratamiento paliativo, pero no hay curación. Entonces, claro, eso ya os lo dejo a cada uno, a ver qué es lo que pasa detrás, a ver si es que hay intereses de algún tipo o la salud es un negocio, no interesa la salud. Pero bueno, esto los que trabajamos a nivel, en este nivel, pues vemos a uno mismo, ¿no? Como uno se ha metido aquí por problemas de salud que veía que no había solución, iba de mal en peor. Entonces uno tiene que decir, vamos a ver, ¿qué puedo hacer alternativo? Lo tengo que dejar en el aire, ¿no? Esto uno tiene que mirar qué es lo que pasa detrás. Sí, yo le quería comentar que estoy diagnosticada con alergia fructosa. ¿Qué alternativa tendría para hacer una cura de Esto habría que verlo personalmente. Claro, la idea, cuando uno decide hacer una cura depurativa, lo primero es hacer una entrevista gratuita para ver el caso personal, para ver las posibilidades reales,
el motivo, porque como no haya un motivo de fondo no sirve de nada, porque eso es un trabajo que implica cambios fundamentalmente. Y entonces, pues claro, cuando vamos a nivel de salud y de enfermedad, pues tenemos que además cuestionarnos muchas cosas y tiene que hacer un trabajo interior, ¿no? De alguna manera. Entonces, generalmente no hay contraindicaciones, salvo algunas, que por eso lo ideal sería hacer primero una entrevista personal. Pero en tu caso no habría problema, porque a veces más que a la... hay gente que viene con intolerancias a determinados alimentos naturales, pero eso es debido a un estado de toxemia ya. Entonces, en el momento que empiezas a eliminar esa toxemia, empiezas a asimilar o a digerir esos alimentos que antes no digerías. O esas personas que vienen con problemas de alergia, como a medida que van haciendo la desintoxicación, que la causa es la toxemia, luego en contacto con ese detonante que te reproducía el problema, ya no le produce. Entonces, la causa siempre de todas las enfermedades es la toxemia. Ahora bien, hay que ver de dónde viene esa toxemia, ¿vale? Este es el proceso integral que evidentemente hay que hablarlo personal, ¿eh? Igual hay otras cosas detrás. Quería preguntarte, yo en mi caso llevo ya varios años con un nivel bajo de energía. Estoy haciendo cosas de crecimiento personal y hay mucho mundo emocional por sanar, y ya he sanado parte, pero estoy en un momento de eso estancado. Entonces, no sé por dónde, me imagino que al hacer un proceso de esto, que creo que es genial, si necesitaría también un apoyo terapéutico. Pero es que no sé por dónde empezar. Bueno, pues pidiendo una consulta. Por ahí se empieza. Claro, lo bajo de energía hay que ver qué es lo que está pasando. No tiene por qué ser falta de nutrientes. Tú puedes estar comiendo de maravilla, con todos los nutrientes que te están aconsejando que tomes por falta de energía, solo que el cuerpo no lo puede metabolizar. Pero bueno, lo puede metabolizar por muchas circunstancias. En esa situación estancada, que es por falta de energía, estás ahí por falta de claridad, porque no hay energía incluso para pensar, para meditar, para hacer yoga, para todo en la vida, incluso para sobrellevar las situaciones X de la vida que nos da, que no dependen de nosotros, necesitamos energía o nos desborda. Entonces, todo este tema es un poquito más amplio y a lo mejor habría que ver qué es lo que pasa, porque el cuerpo te pide ese reposo, ese cansancio, porque hay fugas de energía que mientras no las cortemos o limitemos, porque a veces no se pueden eliminar, hay situaciones de la vida que no se pueden eliminar así como así, pero sí se puede reducir si se toma conciencia, a ver qué paso se puede dar para limitarlo, o también, si no se puede, nos tenemos que centrar en otros aspectos de la vida que sí que podemos hacer algo de manera tangible para neutralizar, que nos aporte energía vital para sobrellevar aquello que de otra manera no podemos mover ficha. Este es el kit de la cuestión, ver dónde yo puedo detectar esa fuga, pero igual no puedo hacer nada, pero cómo me puedo apoyar en otras cosas que sí dependen de mí para aumentar energía vital y sobrellevarlo. Y eso se ve todo en el proceso terapéutico. Sobre todo, igual detectas, no es el momento ahora, pero igual la vida en un momento dado dice, ya, es el momento de salir. Porque a veces podemos mover ficha, que intentamos mover ficha, cuando no se puede lo que hacemos es derrumbar un edificio que es peor. Hay que ver de dónde proviene el cansancio y tener que verlo. Pues Antonio, hay dos preguntas pedidas, ya son las últimas. Sí, por favor, quería saber, ahora se está dando como mucha importancia al agua de mar, por la cantidad de, bueno, que contiene todos los minerales, ¿no?, necesarios, los 118 de tabla periódica, ¿no? Pero eso como que se contradice con lo que acabas de decir. Total, a ver, imagínate, no sé, de que tengas muchas situaciones de tu vida que te están produciendo desgaste de energía, desde una relación de pareja, uno hacer ejercicio, uno dormir lo suficiente, un trabajo X, mil situaciones. La sanación viene cuando tú haces un cambio en tu estilo de vida.
Lo que haces es paliar algo a través de un elemento y no hago nada yo en mi vida. No sé si me explico. Es que esto ya lo dice todo. Es decir, si el dolor de cabeza es porque estás 8 horas delante de un ordenador o aguantando a quien no tienes que aguantar por no tener la capacidad de poner límites y respetarte a ti como persona, y la vida a través del síntoma te dice haz algo y tú no lo haces y tomas agua de mar, no solamente estás no haciendo caso a la causa, sino que además estás impidiendo un desarrollo como persona. La enfermedad es un camino. ¿Me explico? Entonces, esto es lo importante. Si luego me da igual que el medio paliativo sea natural, si es natural, muchísimo mejor, porque es menos agresivo, menos toxicidad. Pero aunque fuera natural el tratamiento sintomático, no estás solucionando el problema de fondo y a la larga vas a tener más problemas todavía. Ojo, no digo que sea ni nocivo ni que no nos pueda llegar a un momento determinado como paliativo, pero no como la solución de la causa real del problema. José Antonio, Sí. y preguntarte, ¿para cocinar también es necesaria agua mineral o puede ser fija? Mira, son tantos factores que debemos tener en cuenta cuando hablamos de salud o de enfermedad, que es algo insignificante, importante, evidentemente, importante. Cuanto menos mineralización, mejor. Pero que igual es muy poquito en comparación con otras cosas. Es que esto, yo sé que nos centramos en el punto, ¿no? O incluso, verás, una alimentación vegetariana, que estamos ahora mismo en un congreso vegetariano, claro, es importante, ¿no? Porque tenemos que ir buscando alimentos adaptados a nuestras necesidades, lo que dedicamos a nuestra fisiología, ¿no? Pero si comemos de tal manera, aunque sea vegetariano, que no respetamos ese lenguaje del cuerpo, no respetamos, comemos por paliar emociones, por resolver conflictos, no respetamos los biorritmos y no respetamos otras cosas de la vida que nos producen problemas, vamos a tener los mismos problemas o más. Incluso aunque la alimentación sea exclusivamente, supongamos, cruda y vegana, si lo comemos de tal manera que el cuerpo no lo pueda asimilar, también va a tener problemas. Es decir, y ya para acabar un poquito esta pregunta, si tu estilo de vida es el adecuado, no hay fugas de energía, hay aportes de energía por tu forma de vivir, te puede permitir ser un poquito más así en la alimentación. Ojo, pero aún así, si la alimentación también la cuidáramos, pues estaríamos mucho mejor. Pero si tu alimentación es perfecta, pero el resto de tu vida es un caos, vas a tener problemas de salud. Esa es un poquito la visión holística. Sí. Sí, la última pregunta. Hola. Mi pregunta era un poco, cuando se sabe que hay un componente genético, se ha demostrado, sobre todo en la infancia, no tanto a lo mejor ahora que evidentemente por la toxicidad puede desarrollar la enfermedad, pero si se sabe que hay un componente genético desde la infancia, ¿cómo se trabaja eso de cara a si es beneficioso hacer una depuración? Bueno, siempre es beneficioso porque lo que vamos a hacer, cada uno viene a la vida con unas cartas determinadas, con un juego. Lo que vamos a procurar es jugar estas cartas lo mejor posible. Tú puedes venir con un juego maravilloso, pero si no sabes jugar, puedes generar problemas. Entonces, claro, hay un componente que no depende de nosotros, hay una carga, una herencia con la cual venimos de hábitos de vida, de alimentación nocivos que va, evidentemente, pasando de generación en generación. Pero bueno, vengamos con lo vengamos, en la medida que nos acercamos
a esas leyes naturales, a ese respeto por nuestra naturaleza y por las leyes naturales, podemos revertir, siempre y cuando no sea irreversible. La idea es que venimos con un juego determinado y vamos a jugar lo mejor posible estas cartas. Bueno, esta es un poquito la idea, ¿no? Bien. ¿Te satisface la respuesta? Sí, más o menos sí. O sea, simplemente que cuando explico este tipo de cosas como que siempre se va a una escala nacional. No. Claro, o sea, no, digo en general, de cómo otras cosas. Hablo de un componente físico, disculpa, un componente emocional, un estilo de vida, un patrón de pensamiento erróneo, es decir, no todo es físico, no todo es psicosomático, también es somatopsíquico, es decir, hay que ver todo el conjunto y desde luego también esa carga que ya venimos con ella, por algo habremos venido con ella también, ¿eh? Es decir, hay que ver todo, no solamente centrarse, no todo es emocional como ahora está todo de moda, también hay algo componente físico. Yo cuando estudié medicina psicosomática me acabé el curso a falta de 2 clases porque el señor insistía de que ahora podíamos comer lo que quisiéramos porque todo era psicosomático. Pero no, a mí yo estoy viendo a través de lo físico cómo eso afecta a la psique. Y a ver, entonces no todo es emocional, todo es mental, también es físico. Hay que ver, aquí es todo más holístico. Bien, ¿ya está? Bien, gracias José Antonio. Hay muchas peticiones y eso es señal de que es excelente la ponencia. Todas las ponencias hay muchas peticiones del oyente. José Antonio va a estar aquí todo el día, hasta las 10 de la noche. Hay una mesa del centro holístico y ahí está Fran José Antonio informando. Y ahora vamos a tener unos 8 minutos de receso. Os recuerdo, si vais a andar por arriba, combinaciones, si respetamos el hambre verdadera o no, si comemos para tapar alguna emoción, no solo por hambre física, sino para solucionar algún conflicto. Es decir, la mayor parte de las veces ya no solo comemos con un hambre física, sino para tapar una soledad, un aburrimiento, una ansiedad, un compartir con gente porque es la hora, por hábito, porque me obliga, por no quedar mal, por no decirle que no a otra persona. Es decir, claro, siempre que comamos de esa manera, sin esperar esa llamada natural del organismo, que es el hambre verdadera, el cuerpo no lo va a poder digerir correctamente y tampoco va a asimilarlo. Entonces, ¿de qué sirve comer los mejores alimentos si están destinados a fermentar, a putrefactar? Es decir, lo más importante, si hablamos solamente desde el tema de alimentación, que ahora vamos a tocar otros aspectos como aporte de energía vital, que es lo que nos interesa, para que el organismo inicie ese proceso de desintoxicación. Es decir, repito, la clave es energía vital, pero la dieta es una parte y no solamente lo que comemos, podemos comer los mejores alimentos del mundo, naturales, ecológicos, incluso fruta, o cereales integrales y demás, pero lo que nos va a interesar fundamentalmente es que el cuerpo lo pueda digerir y asimilar. Si no lo puede digerir y asimilar, se va a comer. ¿Qué es lo que dice? Que una alimentación de estilo de vida antifisiológico crea en nuestro organismo un entorno de acidez. Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los tejidos sanos son tejidos alcalinos. Aquí ya estamos metiendo el concepto alcalino, ácido, que es lo mismo la acidez que la toxicidad. Ahora bien, no solo lo que comemos produce acidez, sino que hay muchas otras cuestiones en nuestra vida que nos producen acidificación. Un exceso o defecto de ejercicio, unas emociones alteradas, un no poner límites, un sueño desequilibrado, un no expresar emociones, muchísimos factores
que también nos están acidificando. Por eso la idea de, cuando hablamos de, digamos, de salud e enfermedad, no lo podemos solamente enfocar en un aspecto nada más de nuestra vida, aunque sea uno principal, como puede ser la alimentación, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores. Por muy buena alimentación que llevemos, si descuidamos nuestro estilo de vida, al final vamos a tener problemas, vamos a tener una acidificación en el organismo. Cuanto mejor sea nuestra dieta, evidentemente vamos a neutralizar, pero no a solucionar. A veces las causas de la enfermedad pueden ser mentales, emocionales, nuestra forma de interpretar el mundo, nuestras emociones, desde un tema de bienestar, desde una simple desintoxicación que no sabe concretar muy bien el motivo principal. Yo lo voy a enfocar como naturópata desde un aspecto de salud. Una cura depurativa, voy a marcar un poquito la base, es una de las mejores formas de limpiar el cuerpo y clarificar la mente, así como el método más eficaz y natural para liberar digamos, el cuerpo de toxinas acumuladas causantes de nuestros trastornos físicos y emocionales. Claro, viendo un poquito esto, nos podemos hacer una pregunta. ¿Y yo qué tengo que eliminar? Entonces, bueno, toxicidad, debido al estilo de vida un poco antinatural, alejado de las leyes naturales y de nuestra propia naturaleza, todo el mundo tiene un exceso de toxicidad. No solamente por lo que comemos. Aquí la dieta, casi todas las charlas son enfocadas al tema de la alimentación. Yo lo voy a tocar un poquito, pero no es lo único. No solo de pan vive el hombre, sino que la clave va a ser aportar energía vital para que el propio organismo inicie ese proceso de desintoxicación, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros factores que nos dan energía y que nos quitan energía. Y la alimentación va a ser un factor de ello, ¿no? Claro, en este punto, no solo es importante lo que comemos, sino cómo lo comemos, en qué condiciones, en qué convertir en residuos tóxicos que luego a la larga nos va a dar enfermedad. Bien. Una desintoxicación y revitalización del organismo significa la recuperación de nuestra salud, así como la prevención de los procesos degenerativos celulares. Y esto ya tenemos un premio Nobel, el doctor Alexis Carrel, que fue un premio Nobel en medicina en el año 1912, donde ha demostrado el papel importante de las toxinas. Si estas llegan a ser numerosas y no pueden eliminarse, las células obligadas a vivir en un medio tóxico se alteran, degeneran y luego mueren. Por esta investigación, el doctor Alexis Carrel ha sido galardonado con el premio Nobel en medicina, ¿no? Bien, es un poquito así, es un símil. Si manteniendo el agua de la pecera limpia, mantendremos el pensar. Manteniendo nuestro organismo limpio, permitiremos que nuestros órganos funcionen correcta y sanamente. Bien, con lo cual, vamos a partir de la premisa de que la mayoría de las enfermedades y trastornos psíquicos y emocionales que padecemos son síntomas que delatan la toxicidad de nuestro cuerpo. Veréis, esto que además está demostrado por el doctor Alexis Carrel, también hay otro premio Nobel en el año 1931, que es el doctor Otto Warburg, donde ha demostrado que la enfermedad es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico. Y también con esta tesis pues, ha sido galardonado con el premio Nobel en medicina en 1931. Y vamos a dar paso a José Antonio. José Antonio es naturópata higienista, especialista en curas depurativas, también especialista en cambios de estilo de vida y arte y alimentación, que representa el Instituto Holístico de Higiene Vital.
Si observáis en la entrada hay una mesa donde el Instituto Holístico puede dar también toda la información. Y aquí, pues, José Antonio va a exponer poco para que luego haya bastantes preguntas, dudas que tengamos. Que lo más importante es compartir lo que tengáis como incógnita o cosas que queramos aportar. Entonces, por mi parte, doy pase ya a José Antonio para que tome la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver si en media hora voy a tratar de hacer una exposición de lo que es la cura depurativa y la otra media hora hacerlo más interactivo, que van a haber dudas, preguntas y enfocarlo un poquito según vuestras necesidades. Muy bien, cura depurativa. Seguro que habéis oído hablar muchas veces de dietas depurativas, curas que hay en el mercado, ¿no? La idea sería ver un poco, empezar, ¿por qué necesito hacer una cura depurativa? ¿Qué es una cura depurativa? Y bueno, pues ver un poco por qué cada uno lo hace, ¿no? A veces no está muy claro, ¿eh? La gente viene o decide hacer una dieta, una cura depurativa por múltiples factores, ¿no? Desde un tema de salud,